Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a comenzar leyendo Hechos, capítulo 10, en el versículo 34. Aquí encontramos a Pedro, que está hablando. Y vamos a dar comienzo a la lectura de la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bueno, aquí encontramos entonces a Pedro hablándonos de que Dios envía por medio del Señor Jesucristo el Evangelio de la paz. Que este es Señor de todos. Vamos a ver en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y vamos a empezar ya a ir desarrollando nuestro tema. Colosenses, capítulo 1, en el versículo 20. Y aquí encontramos al apóstol Pablo hablándonos. Y dice así, Colosenses 1, verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, entonces acá encontramos también a Pablo. A Pablo lo encontramos nuevamente, encontramos aquí hablando también lo mismo, que profundizando más lo que nos cuenta Pedro. Él, acá cuando comenzamos a leer el versículo 20, dice, por medio de él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nos habla de cómo se hace esto que Pedro nos comentaba. Vino a traer el Evangelio de la paz. Pero no solamente que lo vino a traer, sino que él lo vino, dice el apóstol Pablo, dice, haciendo la paz. O sea, él la hace, él la crea. Él viene a traer ese Evangelio de paz y lo hace, crea. ¿Y cómo la crea? ¿Cómo crea esa paz? Lo hace mediante la sangre de su cruz. Y dice el versículo 22, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas. O sea, acá encontramos el cómo, esto que Pedro nos cuenta que Jesús vino y trajo, Dios mandó por medio de Jesucristo el Evangelio de la paz. Bueno, Jesús llega y lo hace, pero lo hace y lo materializa, se materializa en su cuerpo, porque Él se entrega por medio de la sangre en la cruz y hasta la muerte. Bien, vamos a ver Proverbios capítulo 23. Y allí vamos a encontrar en el versículo 23 de Proverbios, capítulo 23, versículo 23, nos dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Acá encontramos varias cosas que debemos de comprar. Así que
encontramos varias cosas por las cuales debemos pagar un precio. Comprar, hay que pagar por esto, hay que pagar por la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahora no encontramos que haya que pagar la paz. ¿Por qué? Porque Cristo ya la pagó. Él la hizo, la creó y pagó con su cuerpo, con su sangre, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Podemos estar en paz con Dios, sabiendo que Él ya hizo una obra perfecta. Y Satanás busca en aquellos que no tienen una sana enseñanza, llevarlos a estar sin paz. Les hace creer que ellos van a perder lo que aquí nos enseña Pablo, que Cristo ha ganado, ha creado. Él mismo se encargó de crear esa paz mediante el sacrificio ese perfecto que hizo en la cruz del Calvario. Y hay hermanos que no entienden esto y andan sin paz caminando. Pero Él ya nos dio, no hay que pagar un precio por esto. La paz ya la tenemos, se hizo. Vamos a ver en el libro de Amós, capítulo 3. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. Dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Se hace esta pregunta. ¿Van a estar dos juntos si no van a estar de acuerdo? Bueno, no hay mucha chance de que eso pase o que eso perdure. Van a estar juntos dos que estén de acuerdo, que al menos la mayoría de las cosas estén de acuerdo. O sea, van a estar juntos dos en los cuales haya paz, tranquilidad. Y nosotros podemos estar en paz y en tranquilidad con nuestro Señor, de que Él hizo una obra perfecta. Podemos estar tranquilos de eso. No nos estamos alterando y viendo a ver qué podemos arreglar o mejorar de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer. Y tenemos esa garantía de que su sacrificio fue perfecto. Y eso nos da tranquilidad y nos da paz. Y por eso podemos caminar tomados de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él ya hizo su obra perfecta. No hay más nada que nosotros tengamos que hacer. Vamos a ir ahora al libro de Juan, la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias a Dios por esta garantía de que Jesucristo es nuestro abogado, es el garante de esta paz, porque Él aboga por nosotros. Podemos estar tranquilos sabiendo que Él está respondiendo. Responde por mí, responde por usted, responde por todo aquel que le acepte. Vamos a ver ahora, vamos a irnos a Isaías. Vamos a encontrar en Isaías, capítulo 53, esto es un versículo conocido porque muchas veces lo hemos leído. Pero vamos a ver qué dice en el versículo 5, Isaías 53, en el versículo 5. Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz tuvo un precio. Nuestra paz tuvo un precio. Y por esa paz que nos fue dada, por esa paz que tenemos hoy, Él fue castigado. Castigado fue por nuestra paz. Todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a Dios por esto. Versículo 6 dice:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Encontramos entonces esta garantía de que el Padre ve la obra del Señor Jesucristo y queda satisfecho. Verá pues la obra y se dará por satisfecho. El libro de Éfesos. Vamos a ver Éfesos capítulo 2. La obra de nuestro Señor Jesucristo nos pone en paz para con Dios el Padre, en paz nosotros, de que Dios está, Jesucristo nos respalda, Él es nuestro respaldo y podemos estar en paz. Él trajo ese Evangelio de la paz. Dijimos que vamos a ver Efesios capítulo 2, el versículo 14. Bien. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay conflicto, hay paz, hay garantía. Entonces podemos caminar tranquilos. Vemos que Él es la paz, porque Él es nuestra paz, dice Pablo. Él es nuestra paz, Jesucristo, Él es nuestra paz, es nuestra garantía, Él es la persona de la paz. Teniendo a Cristo en nosotros, dice que Él es la paz, así que nosotros, en nuestra nueva creación, Cristo en nosotros es paz en nuestras vidas, tenemos paz internamente, porque lo tenemos a Él. Y bueno, ahí vamos a empezar a ver entonces esto ahora. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Encontramos acá la parte final ya de este libro. Dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El mismo Señor de paz. Él es el creador y el dueño de la paz. El Señor de paz. Os dé siempre paz. En toda manera. En toda manera. ¿Por qué en toda manera? Y porque hay aflicciones de todo tipo. De todas las maneras podemos llegar a ver aflicciones que caen en nuestra vida. Entonces Pablo dice: el mismo Señor de paz, el dueño de la paz, el que es el creador de la paz, os dé siempre paz, pero en toda manera, en todas sus formas. A veces se manifiesta ese conflicto en un problema económico, sobre todo en este tiempo, pero también en un problema de salud, pero también en un conflicto familiar, pero también en un conflicto laboral. Bueno, en toda manera, siempre os dé paz. Él es el que puede darnos paz en todas y cada una de nuestras áreas, cada uno de nuestros conflictos. Él es que es Señor de la paz, que todo lo puede, que Él ha venido a eso, a traernos esa tranquilidad. Bueno, entonces podemos descansar en Él. Vamos a leer nuevamente Colosenses, pero ahora en el capítulo 3, dice así, Colosenses capítulo 3, el versículo 15.
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios es Cristo. Entonces, si es Cristo es la paz, nos dice Pablo, y acá nos dice que, esta paz que es de Dios, porque el mundo también trae aparentemente una paz, cree brindar una paz en momentos de dificultad, pero que es en realidad un placebo, que al venir la circunstancia, vemos cómo muchos se vuelven al alcohol, a las drogas, se vuelven locos, se suicidan, porque el mundo es una paz momentánea que no los llena, es una paz fingida, no es una paz real, porque el hacedor de la paz es Cristo, y es Cristo en nosotros la paz verdadera. Y dice, entonces, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Por qué el creyente no tiene muchas veces paz? ¿Por qué las aflicciones lo superan? Porque no está gobernando el Dios, la paz de Dios en los corazones, no está teniendo un dominio completo en su vida. Entonces se ve desbordado. Dice, y sed agradecidos. Bueno, esto es algo que seguramente muchos son agradecidos, pero muchos otros no son agradecidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por esta paz que tenemos en Dios, en Cristo. Dice, entonces, la paz de Dios gobierne. ¿Qué es lo que gobierna en nuestras vidas? ¿Qué es lo que le prestamos oído, atención y empieza a copar nuestros corazones y empieza a ocupar un lugar que tendría que ser el lugar que tiene que tener Dios? A veces no nos damos cuenta, pero cuando llega el momento de aflicción o el momento de conflicto, el momento difícil, nos damos cuenta en otros y en nosotros mismos por la reacción. ¿Cómo está reaccionando ante esa circunstancia? ¿Hay paz en mi corazón cuando viene este momento de dificultad? ¿O en la vida de un pariente mío o de un hermano? ¿Cómo reacciona ante esa circunstancia? Bueno, ahí nos damos cuenta cuánta paz había en mi corazón o en la vida del otro, en su reacción. Cuando uno está en paz y está tranquilo, uno sabe que abogado tenemos para con el Padre, de que está todo asegurado, de que en el momento en el que pase algo, Jesús va a interceder. Él es como nuestro seguro. Cuando uno está en un accidente, semáforo, pasan dos autos, impacta, el que pasó en verde va a estar en paz, tranquilo. Y el que pasó en rojo, bueno, tiene la culpa. Y probablemente no esté tranquilo. Pero si tiene seguro, va a estar tranquilo. Si no tiene seguro, va a haber dificultad. Así que aquel que hace las cosas bien va a estar en paz. Y aquel que por esas cosas de la vida haga algo que esté mal, también tiene que estar en paz. Porque Dios es la garantía. Jesucristo es la garantía. Cristo es la garantía y Él aboga. Abogado tenemos. En el momento que pasa eso, y bueno, pasó en rojo, pero acá se presentó el abogado, mirá, sí, se pasó en rojo, pero yo soy el garante. Acá está el seguro. Yo pago por Él. Y bueno, el Señor nos va a llevar. Y iremos a aprender de esa circunstancia y la próxima vez no vamos a pasar en rojo, si hemos aprendido. Y así en nuestra vida, en nuestro andar diario, ¿cuántos conflictos hay que a veces vamos a tener que repetir? De los cuales muchas veces vamos a salir heridos, porque por más que el seguro venga y cubra, y cubra los daños del otro, y no suframos mayores perjuicios, a veces salimos mal heridos. ¿Cuántas veces estamos después de meses en recuperación por esa mala maniobra, por no haber prestado atención?
Y Dios en su sabiduría nos puso este abogado que nos saca de los problemas difíciles, pero hay consecuencias que no vamos a poder esquivar. Pero tenemos la tranquilidad de que hay paz en Cristo, de que Él es nuestro abogado, Él es nuestra paz. Vamos a ver Isaías, vamos a volver al libro de Isaías en el capítulo 48. Dijimos en el versículo 17, dice así, Isaías 48, 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Así dice Jehová, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Dice, yo soy Jehová, el que te enseña provechosamente. En su palabra encontramos lo que nos hace bien, lo que tenemos que hacer, todas las cosas que debemos hacer y no hacer en nuestra vida, cómo afrontar cada una de nuestras circunstancias. Yo te enseño provechosamente, que te encamino por el camino que debes seguir en su palabra. Y después encontramos que aparentemente realmente no siguieron por el camino que Dios les había marcado. Y se lamenta y dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Tenemos esa tranquilidad de que Dios es nuestro abogado, de que Cristo es nuestro abogado, de que Jesucristo es nuestro abogado, pero cuánta mayor sería o es nuestra paz cuando atendemos y prestamos atención a la palabra de Dios. Y se vuelve provechosa y andamos en los caminos en los que Él nos marca que debemos seguir. Tu paz entonces será como un río y tu justicia como las ondas del mar. Bien, vamos a seguir en Daniel, capítulo 3, y vamos a encontrar ya aquí a tres jóvenes que seguramente la mayoría de ustedes, si no todos, lo hemos leído, hemos escuchado de ellos. Dice Daniel capítulo 13, en el versículo 11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso dijo el rey, que deberían postrarse y adorar a la imagen que él había hecho cuando sonara el tamboril y la flauta. Pero dice el versículo 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuánta paz tiene que haber? ¿Cuánta templanza en la vida de estos jóvenes para declarar de esa manera? Ante una amenaza directa de muerte por parte de la autoridad más poderosa del imperio, directamente.
y ellos le dicen, no te preocupes que nos va a librar de eso, del horno de fuego ardiendo nos va a librar, y de tu mano también nos va a librar. Esta es una actitud de fe, confiando en la palabra de Dios. Aquellos que han tenido un oído atento a la palabra de Dios, como leíamos recién, de que Dios nos da su palabra para guiarnos, para que andemos en paz. Y eso va a hacer que después podamos declarar de esta manera. Y no solo de esta manera, porque ellos siguen hablando, y en el versículo siguiente dice, y si no nos libra, y si no, dice, y si esto no pasa de que nos libre, ni del horno de fuego, y no nos libre de tu mano, si esto no ocurre, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, dice el versículo 19, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentare 7 veces más de lo acostumbrado. Bien, y entonces dice, versículo 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Viene la prueba y no podemos hacer nada. No solo porque hay alguien que nos está levantando y nos está llevando a un lugar que no queremos, sino que dice que cayeron atados dentro del horno. O sea que tampoco había posibilidad de maniobra, de poder agarrarse de algún lado para intentar salir. Ellos estaban atados. Directamente no hay salida. Después de esta declaración tan fuerte, ellos son echados dentro del horno de fuego, ardiendo, y ellos ven que los hombres que los llevan mueren por la temperatura que tienen. Y ellos caen atados sin poder resistirse. Y dice el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Esta es la reacción de aquellos que nos ven desde afuera. Se espanta y se levanta apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Amigo, no le importa cuál sea el precio que tenga que pagar con tal de destruir la obra de Cristo, con tal de destruir nuestra vida, con tal de atacarnos. Va a venir con muchas amenazas y va a poner lo mejor de sí, porque dice el versículo 20 que mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, hombres muy vigorosos de su ejército, de los mejores que tenían su ejército. Y estos hombres murieron, porque dice el versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Había matado a 3 de sus mejores hombres. Y está viendo cómo todo esto que ha hecho no le da resultado. ¿Por qué no le da resultado? Porque él está viendo, en el versículo 25 dice lo que él ve. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Bueno, esta es la descripción del accionar de los fieles en medio de la prueba. Dice, aquí yo veo que hay 4 varones que están sueltos, fueron echados atados a ese lugar, sin ninguna posibilidad fueron tirados a ese lugar. No escatimó recursos en matarlos. Sin embargo, ahora están sueltos. Y sin embargo, ahora no solo que eran 3, sino que ahora son 4. Y el cuarto no es cualquiera, sino que es semejante al Hijo de los Dioses. Bueno, esta
esta experiencia, ¿no? Es la de los fieles. Cuando somos tratados por el fuego. Y hay veces que el fuego va a ser entero, porque si se fueron echados los tres, la Trinidad, a veces somos echados completamente en el fuego. Parece que nuestra salud, nuestro cuerpo nos deja, nuestra salud nos deja, no podemos caminar, heridas que no sanan, parte del cuerpo que no nos responde, y tenemos una herida natural, física, que no podemos controlar, una enfermedad, y bueno, metido en el fuego con nuestros cuerpos. Eso a veces parece que viene a nuestras vidas la angustia. Nuestra alma intenta buscarle la vuelta y entra en angustia, llora, se queja, y parece que no hay respuesta. En nuestro espíritu parece que Dios no nos responde nuestra oración. Pero somos echados completamente. A veces que llegamos al punto más crítico. Bueno, en ese momento, cuando ya no hay opción, porque fuimos tirados enteros, completamente atados allí, entonces se produce esto, la desazón del enemigo, porque los fieles se manifiestan allí. Y ahí es donde Dios obra, porque le damos el lugar a Dios, para que el hombre se glorifique, y Él suelta todo aquello que nos ata. Y no solamente eso, sino que nos acompaña en ese momento de dificultad, porque no estaban 4 afuera, sino que había 4 adentro del fuego. Ahí es donde se manifestó Dios. Primero Dios quiere ver cuál es nuestra actitud ante las circunstancias, porque a veces es solo de palabras, y Dios nos va a probar completamente, y nos va a tirar al fuego para moldear. Y ahí Él se va a mostrar. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora Isaías capítulo 26. Dice así, Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, una garantía de una paz entera en nuestra vida. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bien, vamos a ver lo que nos dice Filipenses sobre esto. Filipenses capítulo 4, el versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hasta el momento más difícil, bueno, el creyente va a estar en paz. Y eso para el mundo es una locura. Para la mente natural es una locura. ¿Cómo puedes estar en este momento con tanta tranquilidad, con tanta paz, siendo tan duro lo que está pasando? Pero bueno, aquellos que confían en Dios, dice Isaías 26:3, tú guardarás, Él es quien nos guarda, Él es nuestro resguardo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, y se guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Vuestros corazones que son tratados por Dios, dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Ese corazón engañoso y que es perverso, Dios lo conoce bien. Dios lo conoce. Entonces Él trabaja sobre eso, pero Él nos da paz que guarda nuestros corazones, porque lo va transformando y lo va transformando. Versículo 8 de Filipenses 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, acá encontramos unos ítems para seguir, tareas para anotar y seguir, para mantener la paz. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En eso hay que pensar. En el versículo anterior vimos que la paz de Dios, dice, va a estar y va a proteger nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y acá encontramos que Pablo dice: todo esto, en esto pensad, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí nos deja un par de puntos para que analicemos y revisemos, a ver, estos puntos que están acá, ¿por qué no encontramos tanta paz en nuestra vida, tanta paz en nuestros pensamientos? Bueno, el versículo 8 hay que empezar a revisar adentro, a ver, qué es lo que estamos pensando en cosas que son honestas, cosas que son verdaderas, que es justo, es puro lo que estamos, en lo que estamos ocupando nuestra mente, es amable, es de buen nombre, tiene alguna virtud, hay motivo por el cual estar pensando en esto, invirtiendo tiempo, no es una pérdida de tiempo. Bueno, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Muchas veces no está nuestra mente ocupada con estas cosas. Escuchaba a un hermano que lo hacía muy gráfico y el hermano decía que la paz empieza a dejarse a un lado. A veces nuestra mente empieza a ser ocupada por cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, cosas completamente banales y mundanas, inmundas. Y eso empieza a llenar nuestra mente, y después el creyente va a la iglesia o se presenta delante de la presencia de Dios y ora al Señor y le dice: Padre, lléname con tu Espíritu Santo, renuévame tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está a un lado y le dice: sí, yo quiero, pero no puedo, no, la verdad que habría que limpiar un poco. Y la verdad que me pareció tan gráfico. Cuando el creyente busca de Dios y su vida está llena de inmundicia, su mente está llena de cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Y sin embargo después le pide a Dios que Dios lo respalde, que Dios le mande un renuevo, lo llene. Pero sin embargo allí no hay lugar para Dios. Y Dios es santo y su Espíritu Santo, dice, es como una paloma. Es sensible, no va a ensuciarse. Y no puede estar en contacto con algo que es inmundo. Y a veces nosotros somos los que le damos lugar a eso. Y bueno, ahí tenemos que empezar a trabajar en esto. Lo que dice el versículo 8, trabajar, a ver qué hay de puro en lo que está ocupando lugar en nuestros pensamientos. Porque si bien el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos, nosotros a veces trabajamos en contra
de nosotros mismos, porque el daño es hacia nosotros. El daño es hacia nosotros, no. El pecado nos afecta a nosotros. El pecado no le afecta a Dios. El pecado perjudica nuestra vida y nosotros salimos perjudicados de ahí. Bueno, es algo que tenemos que rever, revisar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando hay pensamientos, cosas que empiezan a ganar territorio en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y por qué se debe eso? Bueno, porque no estamos batallando. Porque dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la desobediencia a Cristo. Entonces debemos luchar contra esto que lleva cautivo, que trabaja en contra del conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo es que se logra esto? Bueno, dice, usando las armas de nuestra milicia, que son espirituales. Y en la palabra de Dios vamos viendo el cómo. Como leemos recién en Efesios. Ahí tiene para apuntarse cosas que tiene que empezar a pulir en su vida, para que no ocurra esto, para que no se levante argumentos en contra de la palabra de Dios, para que toda altivez en contra del conocimiento de Dios que se empieza a forjar en nuestra vida cuando nosotros lo detectamos, bueno, vestirnos de la armadura, vestirnos como nos dice el apóstol Pablo, con el equipo completo, el yelmo, la coraza, la espada y batallar. Y una de las herramientas más eficientes del cristiano son sus dos rodillas. El orar, la oración, es lo que da las mayores victorias en la vida del creyente. Vamos a ir al libro de Mateo, para así ya entrar en el desenlace de la predicación. Mateo 14 vamos a encontrar aquí a los discípulos del Señor Jesús. Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bueno, este es un dato. Que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea, que mientras él despedía a la multitud, ellos ya habían salido. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea que los discípulos, esto que encontramos en el versículo 22, ocurrió durante la tarde, la tardecita, todavía era de día. Y ellos tenían que ir a la otra ribera. No, se cree más o menos que el cruce de ribera aquí era más o menos de unas 3 horas aproximadamente. Y lo encuentra a Jesús la noche en el monte, estaba allí solo, orando, dice, cuando llegó la noche. Y el versículo 24 dice que, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas,
a la cuarta vigilia de la noche. O sea que encontramos que en ese momento, cuando él lo encuentra la noche, estaba, dice, la barca en medio del mar. O sea, ya había oscurecido, habrían pasado 2 o 3 horas. En el momento en el que ellos se suponía ya deberían estar del otro lado, ellos se encontraban en la mitad luchando contra los vientos. Dice que los vientos le eran contrarios. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche. Jesús en ese momento no se cruzó, sino que recién fue a la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que estuvieron ahí unas 10 horas más o menos, 12 horas, 10 a 12 horas, luchando todo el tiempo contra el viento que les era contrario. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Jesús, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, estos hombres que eran todos marineros, experimentados, habían estado luchando contra estos vientos. Cuando Dios estaba orando y lo agarra, Jesús estaba orando y lo agarra la noche en el monte, dice que en ese momento la barca ya estaba luchada en el medio. Y Dios sabía esto. Sin embargo, Dios no se acercó en ese momento, sino que esperó a la parte más oscura de la noche, en la cuarta vigilia, en el momento de mayor dificultad, cuando ya estarían fatigados, ya hacía más de 10 horas que estaban ahí luchando contra la tempestad. Jesús les dio tiempo a que ellos pusieran todo de sí. Durante esas 10 horas, todos los marineros experimentados deben haber aplicado todas sus técnicas, todas sus mañas, todo lo que habían aprendido, habían escuchado, la vela para acá, para allá, remamos más fuerte, más lento, en contra de la corriente, a favor del viento, todo lo habían aplicado, habían estado más de 10 horas aplicando todo su conocimiento. Y cuando ya no hay más nada que hacer, cuando ya la circunstancia todo el tiempo nos está ganando, no podemos vencerla. Bueno, ahí en ese momento, ahí se les aparece Jesús. Y ahí encontramos una actitud de fe de Pedro. Porque Pedro agarra y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque encontramos que ellos en un primer momento, dice, se turbaron diciendo un fantasma. Ellos no reconocieron a Jesús. Que yo que era un fantasma, se les había aparecido. Y Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Y entonces Pedro, cuando escuchó la voz, dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, si Dios dice que puedo caminar sobre las aguas, si Jesús dice que voy a caminar sobre las aguas, yo voy a caminar sobre las aguas, está diciendo Pedro. Pedro aquí muestra una actitud de fe. Y él baja y empieza a caminar sobre las aguas. Y él cree que es Jesucristo el que está ahí. Él reconoce esa voz. Y él pisa firme en fe. Y él empieza a caminar sobre las aguas. Y camina Pedro y va caminando y llega hasta Jesús. Porque dice que en un momento Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo.
y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Ya había caminado bastante y estaría cerca de Jesús. Y Jesús lo levanta y dice, hombre de poca fe. No que no tenía fe, porque había caminado, hasta Jesús había caminado por las aguas. ¿Por qué dudaste? Ya estabas ahí. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo. Hay quienes van a tomar la actitud de Pedro y van a caminar por fe. Porque aunque fuera como un grano de mostaza, es suficiente para mover montes y caminar sobre el agua. Pero hay quienes no tienen esta fe. Hay quienes se quedan arriba de la barca. Y que recién cuando Jesús sube la barca, después de haber visto a Pedro caminar sobre la barca, a veces vemos de hermanos caminando sobre el mar, sobre la dificultad. Pero así todos no creemos. Recién cuando Jesús se sube a la barca y se para el viento, recién ahí, estos dicen, oh, vamos a adorarlo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora sí creo. Y bueno, Dios nos va a probar, nos va a llevar. Muchas veces todo lo que hagamos no va a funcionar. Todo Dios espera que si algo hay en nosotros que podamos poner por obra, Dios va a esperar que eso falle para llevarse Él toda la gloria. Y a veces va a ser difícil, como vimos hace 2 domingos atrás, José, por tomar una decisión de fe, lo metieron en la cárcel. Y probablemente los presos cuando le preguntaban por qué estaba en la cárcel, por robo, asesinato, hurto, y decía, no, porque la mujer de mi patrón se me acercó y yo la rechacé, y por eso está en la cárcel. Y probablemente haya sido objeto de burla de los otros presos. Y estuvo un tiempo ahí, se olvidaron de él, a quien les había pedido que le hable al faraón de él, que le hable, no se acordó, lo dejó ahí. Y a veces se van a olvidar, nos van a dejar, se van a burlar, pero Dios no se olvida. Dios tenía presente a José. Por nuestras actitudes de fe nos pueden tirar en el horno de fuego ardiendo, pero Dios no se olvida. Por nuestra actitud de fe nos pueden meter en un pozo con leones, pero Dios envía a sus ángeles. Vamos a ver Juan capítulo 16 para terminar, versículo 33. Juan 16:33 dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios por su palabra y su promesa. Que el Señor los bendiga.